le pide al papá que le reparta los bienes. Pero usted sabe que para repartir los bienes a sus hijos, ¿qué es necesario? Dígame, ¿qué se necesita para que su padre le herede a usted? ¿Qué se necesita para que un padre le herede a un hijo? Se necesita que se muera para que le dé los bienes. Ese hijo que vivía con su padre quería que su padre se muriera y le repartiera los bienes, pero como no se moría, entonces le dije: mi tata, ¿sabe qué? Deme lo que me toca porque voy galando. Dice la Biblia que este joven se fue de la casa de su padre a vivir perdidamente. Voy a parafrasear para adelantarme. Este joven se fue a vivir perdidamente, y empezó a destruir su vida. Empezó a hacer con su vida y con la plata que le dio su papá, empezó a hacer lo que le daba la gana. Empezó a buscar la felicidad en un pueblo donde empezó a malgastar su vida, su tiempo y su dinero. Y dice la Biblia que ese hombre empezó a gastar su dinero en prostitutas, en casinos, en drogas, en licor. Empezó a gastar su vida, a hacer con su vida lo que le daba la gana. Pero dice la palabra de Dios que en un momento cayó una gran hambre sobre aquella ciudad. Oiga, vino una gran hambre sobre aquella ciudad. Algo parecido a lo que está pasando en Venezuela, que la gente tiene que dejar su nación, porque si no se va de Venezuela, se muere de hambre. Pero me encuentro personas que dejaron su tierra para no morirse de hambre, pero se sientan y no pueden escuchar la palabra de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿por qué allá estaban tan mal y vienen aquí y no reciben la palabra de Dios? ¿Qué necesita el hombre para entender? Dice la Biblia que cayó una gran hambre sobre aquella ciudad. Y aquel joven empezó a quedarse sin dinero hasta que se le acabó todo el dinero. Ya no tenía nada. Había gastado su dinero en prostitutas, en licor, en marihuana, en cocaína. Había gastado su dinero en los ¿cómo se llama esto? En los casinos. Y se le gastó la plata. Y había hambre en aquella ciudad. Y nadie le daba trabajo. Y dice la palabra de Dios que aquel joven le dieron trabajo en una chanchera. Lo mandaron a trabajar ahí cuidando los cerdos, apacentando los cerdos. Y cuando estaba en ese lugar, dice la Biblia, que era tanta el hambre que deseaba hasta la comida de los cerdos. Deseaba hasta comerse la comida de los cerdos. Y cuando estaba en ese momento, dice la palabra de Dios, que de repente ese joven volvió en sí. Volvió en sí. O sea, andaba en no. Porque hay gente que anda en no. No andan en sí, andan en no. Y andan buscando la felicidad en el mundo. Anda buscando la felicidad en un bar. Anda buscando la felicidad en los tatuajes. Anda buscando la felicidad en la marihuana, en el sexo, en la pornografía, en el lesbianismo, en el homosexualismo. Anda buscando la felicidad donde no existe, donde no la hay. Así es la gente cuando anda en no. Cuando usted anda en no, usted anda buscando la felicidad donde no la hay, donde no existe. Donde a usted le saca la plata, donde usted pierde la plata, donde usted gasta su dinero y al otro día no tiene ni para pagar la casa. Donde usted se va de fiesta y al otro día necesita la plata para pagar y no la tiene. Así anda la gente anda en no. Pregunto, ¿habrá alguien aquí que ande así? ¿Habrá alguien que ande como el hijo pródigo? Malgastando, derrochando y malgastando su vida en cosas que no valen la pena. Y aquel hijo pródigo un día se cansó de lo que estaba viviendo
al verse demacrado, al verse con hambre. Y dice la palabra de Dios que volvió en sí y se hizo esta pregunta y dijo, pero en la casa de mi padre, en la casa de mi padre, aún los jornaleros viven mejor que yo. ¿Qué fue lo que a mí me pasó? ¿Qué fue lo que me trajo aquí? Y aquel joven dijo, voy a regresar a la casa. Voy a regresar a la casa de mi padre. Pero sentía vergüenza por lo que él había hecho con su vida. Y dice la Biblia que cuando él decidió volver a la casa de su padre, empezó a caminar y tal vez iba pensando, ahora mi tata no me va a recibir, ya mi tata no me quiere, ya yo hice demasiado loco con mi vida. Pero pasó algo muy interesante, pasó algo muy bello, muy hermoso. Dice la palabra de Dios, el padre anhelaba que su hijo regresara. Y dice la Biblia que cuando el niño, cuando él vio a su hijo regresar, cuando él vio que su hijo regresaba, el papá quería verlo, lo salió corriendo y lo abrazó y lo besó. Y aquel hijo no esperaba que su padre lo abrazara. Y le dice, padre, ¿por qué haces esto? Yo quiero ser como uno de tus jornaleros. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo porque he pecado contra el cielo y contra ti. Y el padre sabe lo que hizo. Mandó a traer ropas nuevas. Le cambió la ropa. Le puso un anillo. Oiga lo que hizo ese padre. Al hijo que andaba perdido en el mundo, le cambió la ropa. Mató un cordero, o un cerdo, no sé, algo mató. Y hizo una fiesta. Entonces el hijo mayor le dice, mi tata, ¿por qué usted hace eso para mi hijo? Para su hijo. Y yo he estado con usted nunca me ha hecho una fiesta. Y el padre le dijo, eso lo hago porque este había muerto, pero hoy vive. Eso es lo que quiere hacer el Señor con tu vida. Él está esperando con los brazos abiertos que tú regreses a los brazos del Padre. Él todavía está como murió en la cruz, con los brazos abiertos. Así como Él murió en la cruz del Calvario, así está hoy, esperándote con los brazos abiertos para abrazarte, ponerte un anillo, cambiarte las vestiduras y hacer una fiesta. Pero la pregunta es, ¿habrá un hijo pródigo hoy? ¿Habrá un hijo pródigo que esté cansado de la basura que el mundo le ha dado? ¿Habrá un hijo pródigo esta tarde que diga, yo quiero lo que mi padre me da? Yo necesito lo que mi padre me da. ¿Habrá uno? ¿Habrá una en esta tarde que diga, yo necesito regresar a la casa de mi padre?